Este 11 de abril se cumplirá un mes de la vigencia de las sobretasas arancelarias que el régimen impuso. ¿Cuáles son los efectos de la medida que a estas alturas afecta, según el cuadro que presentara el Ministerio de Industrias y Productividad a la comisión respectiva, a 725 subpartidas arancelarias con un 5%? Estas 725 partidas son bienes sensibles, es decir, bienes de capital y materias primas no esenciales. A 450 subpartidas arancelarias con un 15%, esos son bienes de sensibilidad media, es decir, bienes de capital y materias primas producidas, bienes finales sensibles. A 392 partidas con un 25%, donde están neumáticos, cerámica, televisores, CKD de motos, CKD de televisores, calzado, textiles y confecciones, y a 1.388 subpartidas con un 45%, que son bienes de consumo final. Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias, buenos días. Un gran número de estas subpartidas son bienes de capital, son materia prima. ¿Y esto cómo los ha afectado cuando estamos ya casi un mes de la medida aplicada? Bueno, muy buenos días, Lenin, y a través suyo buenos días a toda la teleaudiencia de Ecoavisa. Bueno, como usted bien acaba de notar, la medida pues abarca una gran cantidad de materias primas y bienes de capital, no solo en cantidad de partidas, sino que más importante que eso, en dólares, digamos. Puede haber pues 1000 partidas, pero si hay una, dos o tres que concentran gran valor económico, esas son las que hay que fijarse. El total en las materias primas, más de la mitad, del 55% de las importaciones en valor, de las partidas en valor, está afectada por la medida, y lo mismo las materias primas. Entonces hay que recordar que esta medida el gobierno la ha justificado, y así se la resolución, como una medida para combatir o para enfrentar una situación de balanza de pagos. No es una medida como tal vez se quiera vender en alguna parte, de desarrollo industrial o algo que se le parezca. Ha sido una medida que no ha sido solicitada y mucho menos, digamos, gestionada por el sector industrial. Tomando en cuenta esto, ¿se podría hablar entonces de una afectación a las industrias que se supone se está tratando precisamente de proteger con esta medida? Bueno, justamente lo que usted acaba de decir, yo no creo que se busque proteger a las industrias con esta medida. No nos olvidemos además que la salvaguardia, por su propio carácter técnico, y así lo estipula la resolución del COMEX, tiene un carácter temporal de 15 meses, entonces no es un lapso en el cual se pueden hacer grandes inversiones. Tampoco estamos proponiendo en lo mismo que debe durar más, solo estamos tratando de diferenciar la real razón por la cual se toma esta medida versus de lo que se puede pensar que es para incentivar a la industria nacional o a lo que se le parezca. El sistema productivo es uno solo. Si hay problemas en un sector de la producción, como es el comercio, como es la construcción, evidentemente son esos consumidores los que tendrán menos capacidad de adquirir los productos industriales. Los productos industriales tienen que comercializarse. Además, el día de hoy no necesariamente existe el industrial puro. Hay industriales que, digamos, o el industrial que solamente se dedica a la actividad industrial, sino que también importa productos para completar su cartera, y esos productos importados también tienen una afectación y se sube el precio en general a toda la cartera de productos que se tiene. Es como cuando el ama de casa o la familia tiene un objetivo de ahorro y le sube algo, no es que deja de consumir ese algo necesariamente, sino que tiene que repartir su gasto de tal manera que su objetivo final de ahorro se cumpla. Lo mismo sucede con las empresas o con los grupos empresariales. De alguna manera hay que tratar de llegar al resultado esperado, y todas estas presiones inflacionarias terminan en el precio de alguna forma. Si la finalidad no es entonces restringir importaciones para al mismo tiempo incentivar la producción nacional, ¿podríamos decir o podría usted señalar que la intención es netamente recaudatoria? No creo. Creo que la parte recaudatoria es secundaria a la parte de balanza de pagos. Creo que la medida apunta a eso. Nosotros no la compartimos. En este mismo espacio, Lenin, hemos argumentado que mientras más ha subido el precio del petróleo, más se ha agudizado la balanza comercial no negativa, no petrolera, que empezó en un negativo de 3.000 millones, siempre ha sido negativa, y terminó el año pasado en casi 12.000 millones o algo así, 9.000 millones. Entonces, no creemos que ese sea el camino, en eso no estamos de acuerdo con las autoridades, pero eso es a lo que están apuntando. La parte recaudatoria sí creo que está presente un incentivo, pero no es lo de fondo, y tampoco es lo de fondo el modelo de desarrollo
vía protección, gracias a Dios, porque es un modelo que ha sido pues ya aprobado en América Latina y en Ecuador también en los años 70 y que no ha dado resultado porque el consumidor, las personas que nos están viendo, lo que necesitan es variedad y necesitan poder escoger la oferta calidad-precio que más les convenga. Las sobretasas se terminan constituyendo nada más ni nada menos que en el quinto impuesto sobre productos que ya están gravados por el IVA, los aranceles, el impuesto a la salida de divisas y algunos de ellos también tienen ICE. Ahora, con estas sobretasas dicen que no debe haber incremento de precios desde el gobierno, pero ¿quién asume ese costo? ¿El industrial, el consumidor final? ¿Y en qué porcentajes? Mire, la afectación es una sola. No se debe pensar, no se puede pensar que cuando hay un problema en la empresa, el afectado es el empresario o el dueño de la empresa. Sufre toda la cadena. Una empresa que decida el día de mañana, por la razón que sea, ganar menos dinero, es una empresa que va a tener problemas afrontando sus compromisos de pagos, como las personas que tienen una deuda porque compró una cocina, porque compró un carro, no puede sencillamente disminuir sus ingresos olímpicamente porque no va a poder cubrir eso. Los impuestos que se paga el Estado, el impuesto a la renta también se disminuye, las utilidades de los trabajadores también se disminuye. Entonces las empresas tienen que cumplir, es deseable que cumplan sus objetivos de rentabilidad, no necesariamente para el empresario, para el dueño de la empresa, sino para todos. Y cuando hay presiones inflacionarias, es inevitable que se refleje en el precio, por lo menos una parte importante de las medidas. No, la economía no es perfectamente segmentable y si le suba esto, entonces no puede subir el de acá. No es tan así. Y hay un concepto muy importante que se lo hemos transmitido a las autoridades y creo que lo captan perfectamente bien, digamos, lo manejan perfectamente bien, que es el costo de reposición. Usted tiene que vender las cosas al precio que le permitan recomprar ese producto, volver a que su giro de negocio no se disminuya. Es irresponsable vender un producto a un precio que no le va a poder permitir mantener su volumen de negocio. Eso es un negocio que se va a disminuir y van a sufrir consecuentemente todos los interesados en la cadena productiva, como acabo de decir, que son no solo los accionistas, sino tal vez en mayor proporción los trabajadores y el Estado. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, en el capítulo de las restricciones para proteger la balanza de pagos, artículo 12, numeral 3, dice lo siguiente: las partes contratantes se comprometen a tener debidamente en cuenta la necesidad de mantener o restablecer el equilibrio de su balanza de pagos sobre una base sana y duradera, y la conveniencia de evitar que se utilicen sus recursos productivos de una manera antieconómica. Reconocen que con este objeto es deseable adoptar, en la medida de lo posible, medidas tendientes más bien al desarrollo de los intercambios internacionales que a su restricción. Este tratado es vinculante y sin embargo lo que se plantea como deseable, esto es intensificar el comercio, no es el camino que el gobierno ha escogido. La medida, si usted revisa la medida, la resolución del COMEX apunta exactamente en ese sentido. Justifica la medida por un problema de balanza de pagos en el Ecuador. Que hay un problema, sí hay un problema, que tal vez nosotros no estemos de acuerdo en la solución o que creemos que se construyó el problema, pues sí. Pero la medida habla de una temporalidad, lo que dice la resolución. La resolución del COMEX que ampara todo esto es consistente con lo que usted acaba de leer. Queremos agradecer la presencia de Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias, por acompañarnos la mañana de hoy. A usted, Elena. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su confianza y su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Hasta mañana.